Buenos días compañeros, mi nombre es Oscar Hernández Ramos y en esta ocasión intentaré explicar el funcionamiento de la práctica número 9, que es básicamente un preamplificador. El circuito anterior al 358 se encarga de mantener la entrada diferencial, haciendo una señal de audio ayuda al desfase de una entrada respecto a la otra. La mayoría de amplificadores operacionales básicos utilizan una red de retroalimentación con resistencias, pero otros elementos pasivos pueden colocarse, incluso elementos de estado sólido, simplemente reemplazando las resistencias por impedancias, que pueden ser función de la frecuencia. La ganancia de este tipo de amplificadores puede describirse por su función de transferencia en el dominio de la frecuencia, en el cual S es igual a alfa por J omega. Esto representa la variable de la frecuencia compleja. Hallar las funciones de transferencia en general es bastante complicado, pero para analizar este circuito solo basta entender la configuración del filtro pasabajos activo. Se les suele llamar activos a componentes cuya ganancia proviene de amplificadores operacionales o de transistores, y se trata de un filtro porque amplifica las frecuencias por debajo de un límite, el cual está bastante relacionado con el límite del espectro audible, que es básicamente 20 kHz. Dicha función de transferencia viene de un análisis, de nodos, tomando que la corriente del capacitor es la derivada de VDT respecto al tiempo. Se usa la transformada de Laplace para trabajar algebraicamente la derivada y se tiene que la transferencia tiene la siguiente forma. Básicamente es la primera expresión. Todo eso en el circuito que tenemos en la esquina superior derecha, que resulta análogo al inicial. Recordemos que J omega es parte de S, por lo que tomando las magnitudes de ambos lados, la tangente del argumento de un imaginario de una va a influir. Básicamente para trabajar como lo haríamos normalmente con reales, obtenemos la fórmula que tenemos aquí abajo. W es la frecuencia angular de nuestra onda, es decir, 2pi sobre t. Y t es el tiempo que le toma a una onda un ciclo, conocido como periodo. Evaluando la ganancia en el circuito original y fijando el rheostato en 1 mega, se consigue que la ganancia debería ser de aproximadamente 17.85. Eso quiere decir que si le metemos a nuestro amplificador una diferencia de potencial de 0.1 voltios, vamos a conseguir a la salida aproximadamente 1.17. Y bueno, si fijamos a nuestra resistencia RF a la mitad de ese valor, que son básicamente 500.000 ohms, tendremos una ganancia de 8.9. Si seguimos con esa misma señal, a la salida tendremos 892 voltios aproximadamente. Por lo general, las salidas de los preamplificadores van de entre 1 y 2 voltios, para luego pasar a un amplificador de potencia, todo desde un pequeño micrófono, en nuestro caso, Electret. Y bueno, vamos a probar nuestras operaciones. En este momento le apliqué una señal con una amplitud de 200, es decir, que en realidad el pico máximo va a ser de 100. A la salida deberíamos tener aproximadamente, dado que en el rheostato hay un 95% de resistencia, la cual voy a aumentar, alrededor de 1.7. Y eso es justamente lo que medimos. Ahora, cuando este rheostato pasa al 50% de su resistencia, deberíamos conseguir, tal como vimos en los cálculos, una salida de aproximadamente 892 milivoltios. Y aquí está. Bueno, espero que les haya gustado mucho.